¿Qué diría usted de un cuerpo humano que no se mueve, que no camina, que no come, que no respira, que no hace absolutamente nada? Bueno, si no hace ninguna de esas cosas, creo que lo más lógico es llegar a la conclusión que ese cuerpo está muerto. Así es también todo aquel que dice que es cristiano, pero no hace nada. No se congrega, no le hace falta orar, no le hace falta leer la palabra, no le vemos ninguna transformación en su vida, no hay absolutamente ninguna buena obra, no camina, no crece espiritualmente, no crece en conocimiento de la palabra. Podríamos decir que esa fe está muerta. Ese es el mensaje de Santiago en el capítulo 2. Mire por favor, en el 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y al final, en el versículo 26, quiero pedirle que tenga Santiago capítulo 2 frente a usted. Y el 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como un cuerpo que no respira, que no come, que no se mueve, está muerto, así la fe, si no tiene absolutamente ningún resultado, es una fe muerta. El tema de Santiago 2 es la fe de imitación versus la fe verdadera. Mire, muchas personas se preocupan la primera vez que leen Santiago 2, creen que está peleando con el apóstol Pablo o creen que lo está contradiciendo. Por ejemplo, si usted ve el versículo 24, Santiago 2:24, parecería que está contradiciendo al apóstol Pablo. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago dice justificado por obras. Pablo dice justificado por fe. ¿Cuál es la verdad? ¿En qué quedamos? ¿Será que Santiago y Pablo se contradicen? Y la respuesta es no, no se contradicen. La salvación del ser humano es 100% por fe en el Señor. Nuestras obras no nos pueden salvar. Solo Cristo Jesús nos puede salvar. Y Santiago cree eso. Mire por favor el versículo 5 para que no nos confundamos. Dejemos claro que Santiago cree en la salvación por fe, pero por una fe verdadera. El tema de Santiago 2 es una fe falsa, una fe de imitación, una fe que no produce vida. Mire cómo Santiago cree en la salvación por gracia. Versículo 5, Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, o sea, a los que no tienen nada bueno en ellos, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es el Señor que por gracia nos elige. Y mire, este capítulo da el ejemplo de Abraham, que era un idólatra, de Rahab, que era una prostituta, pero terminan haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor los salvó y los hizo herederos del reino, y los hizo ricos en fe. A los pobres, a los viles, a los menospreciados, a los que no tenían nada bueno en su vida, el Señor nos escogió y Él nos da verdadera fe. Esa fe de la que habla el apóstol Pablo cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero el mismo apóstol Pablo, que dice que no es por obras, dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De esto mismo está hablando Santiago en el capítulo 2, de una fe falsa que no transforma las vidas, de una fe que solo es un cuerpo muerto, una fe de imitación. Así que la respuesta es: Santiago y Pablo no se contradicen, ambos creen en la salvación solamente por fe en Jesucristo, pero debe ser una fe verdadera. Y esa fe verdadera siempre va a producir vida, va a producir fruto, va a producir buenas obras puestas por Dios en nosotros. Abraham ofreció a Isaac, Rahab escondió a los espías, y usted y yo también damos fruto en nuestra vida para gloria de Dios. Cuando Santiago habla de esas buenas obras, dice que son la evidencia externa ante los demás. Oiga bien, el Señor no necesita nuestras buenas obras para salvarnos. Somos salvos por fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero las demás personas, el mundo no puede ver nuestra fe, sino que ellos ven las obras. Mire por favor qué importante esta aclaración. Versículo 18, Santiago 2:18. El mundo ve nuestra fe a través de las obras. Dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras. No se puede. No le podemos mostrar al mundo nuestra fe, pero sí pueden ver las obras resultantes de la fe verdadera. Y dice Santiago: yo te mostraré mi fe
por mis obras. Hermanos, la fe de imitación es una fe que no produce fruto, que no produce vida. Es una fe que solo son palabras, solo es del diente al labio, pero en realidad su vida no ha sido transformada. Es como los demonios, dice Santiago. Ellos también creen que Dios es uno y tiemblan. Pero ¿cómo es la vida de los demonios? Está llena de rebelión, de maldad, de impiedad. Mire por favor, el 2:19, tú crees que Dios es uno. Del diente al labio, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Una persona que solo del diente al labio dice, sí, yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero sin una vida de fruto del Señor, no es diferente que los demonios. Mire, es un mensaje confrontador. Nos hace valorar la gracia de Dios. Mire qué grande ha sido la misericordia de Dios. Como lo fue con Abraham, como lo fue con Rahab, así Dios te escogió a ti para salvación. Él produce en nosotros esas buenas obras, ese fruto producto de la fe verdadera. ¿Cómo se aplica este mensaje? En primer lugar, dele gracias al Señor, alábelo todos los días, pase tiempo con Él y sírvale por su maravillosa gracia, que nos escogió siendo nosotros pobres, estando muertos en pecado. Mire, ese cuerpo muerto éramos usted y yo, y el Señor sopló vida con el Espíritu Santo, y ahora hacemos muchas cosas para Dios, pero no nos jactamos. Toda la gloria es para el Señor. Ese fruto que hay en tu vida y que va a ser cada vez más abundante. ¿Cuántos dicen amén? Todo se lo debes al Señor. Alábalo y sírvele de todo corazón. Por gratitud, entrégale esas áreas. Pero en segundo lugar, y con esto terminamos, procura abundar más y más en buenas obras por amor a tu prójimo. Ese es un gran tema de Santiago 2. Yo quiero pedirle que lo lea ahí en casa. No lo vamos a leer completo por el tiempo, pero si usted lo lee se va a dar cuenta del amor que tiene que tener el creyente por los necesitados, por los pobres, por el que tiene frío, por el que tiene hambre. En tiempos de Santiago había muchos judíos que solo vivían una religión del diente al labio. Eran como un cuerpo muerto. No había un verdadero nuevo nacimiento. Y Santiago los quiere sacudir y hacer ver que solo están viviendo una religión. Pero si en verdad Cristo te ha dado el verdadero don de fe, esa fe verdadera de la que habla el apóstol Pablo, procure cada día más abundar en buenas obras, no para ganar su salvación, sino por amor al prójimo, por amor al pobre, por amor al necesitado, por amor al hermano o la hermana que están desnudos, dice el versículo 15, que tienen necesidad del mantenimiento de cada día. A usted y a mí Dios nos ha puesto para esas buenas obras que confirman ante el mundo que tenemos una fe verdadera.